En 1799 se encontró la piedra Rosetta. Durante la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte, un soldado francés descubrió una losa de basalto negro con inscripciones antiguas cerca de la ciudad de Rosetta. Durante 2 siglos, la piedra Rosetta fue la respuesta. Resolvió el enigma de los jeroglíficos. Pero ahora se ha convertido en el misterio definitivo. Una poderosa Idama recibió la tarea de realizar un simple reanálisis, pero lo que encontró distó mucho de ser simple. La traducción no fue la que esperábamos. Descubrió que los 3 textos en realidad no dicen lo mismo. El mismo texto en 3 idiomas jeroglíficos demótico y lo más importante griego antiguo que nunca se había olvidado. Una de ellas contiene una capa oculta, un mensaje aparte para unos pocos elegidos. Un mensaje que podría alterar por completo nuestra comprensión del antiguo Egipto. 2 siglos de engaño. La piedra Rosetta es un nombre que todos conocemos. Es el artefacto que se exhibe en el Museo Británico, el que desveló el mundo perdido del antiguo Egipto. Durante más de 200 años, ha sido la clave fundamental para comprender a los faraones. Creíamos que era un enigma resuelto, un capítulo cerrado, una reliquia polvorienta, cuya misión había concluido. Pero ¿y si la llave que creíamos que abría la puerta era en realidad otro tipo de cerradura? Uno que esconde un secreto mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Pongamos la escena en contexto. El año es 1799. El ejército de Napoleón está en Egipto no como turistas, sino como fuerza invasora en la pequeña ciudad portuaria de Rosetta, o como se la conoce localmente, Rashid. Un grupo de soldados franceses está trabajando. Están excavando los cimientos para reconstruir un antiguo fuerte en ruinas. Un soldado llamado Pierre-François Bouchard ordena a sus hombres que retiren algunos escombros. Su pala golpea algo duro. No es solo una roca. Es una enorme losa de piedra oscura, un tipo de granodorita que pesa más de 760 kilos. Eso es más pesado que un oso grizzly adulto. Pero no fue el tamaño lo que los detuvo. Fue la escritura. La piedra estaba cubierta con 3 bloques de texto distintos. En la parte superior se encontraba la hermosa escritura pictográfica de los jeroglíficos de los faraones. En el medio había una escritura cursiva fluida que nadie reconoció y que resultó ser demoníaca, el idioma común del pueblo egipcio. Y lo más importante, la parte inferior estaba escrita en griego antiguo. Verán, durante más de 1000 años los jeroglíficos fueron un completo misterio. Tras la conquista de Egipto por el Imperio Romano y la prohibición de la antigua religión, el conocimiento de cómo leer estos símbolos sagrados simplemente se desvaneció. Durante 1400 años, la gente contempló los grandes templos de Karnak y Luxor cubiertos de intrincadas tallas sin tener ni idea de su significado. Se asumía que eran conjuros mágicos, decoraciones codificadas o un lenguaje simbólico cuyo significado se había perdido por completo. Nadie podía oír la voz del antiguo Egipto. Entonces apareció esta piedra. La inscripción griega en la parte inferior era la clave. Los eruditos europeos aún podían leer griego antiguo y rápidamente descifraron su contenido. Se trataba de un decreto real, un texto administrativo aparentemente aburrido, emitido en el año 196 a.C. por un consejo de sacerdotes. Honraba al faraón de la época Tami V en el primer aniversario de su coronación. El texto incluso estipulaba que el decreto debía redactarse en los 3 idiomas jeroglíficos, la lengua de los dioses, el alfabeto deódico, la lengua de los documentos, y el griego, la lengua de los gobernantes. Este fue el momento clave. Por fin una guía práctica. La carrera había comenzado. Eruditos de toda Europa intentaron usar el griego para descifrar el código. Fueron necesarios más de 20 años de comparaciones minuciosas y obsesivas,
Pero en 1822, un genio francés llamado Jean-François Champollion finalmente lo logró. Se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran simples imágenes. Eran una mezcla compleja y brillante de sonidos fonéticos e ideas simbólicas. El mundo aplaudió. La voz del antiguo Egipto había resucitado. Desde ese día, la piedra Rosetta se convirtió en la base de la egiptología. Era la respuesta. Pero hay algo que nadie te cuenta. ¿Y si nuestra celebración fue prematura? Una nueva inteligencia artificial capaz de detectar patrones que el ojo humano jamás podría percibir, acaba de reanalizar la piedra. Y la traducción no fue la que esperábamos. La IA descubrió algo oculto, algo que sugiere que la piedra no era un simple decreto. Era una obra maestra del engaño. La traducción impecable que creíamos tener estaba a punto de volverse muy complicada. ¿Por qué el pasado teme al futuro? ¿Por qué recurrir a la inteligencia artificial para analizar una roca de 2000 años? Suena a ciencia ficción, pero es la nueva realidad. El cerebro humano es asombroso, pero tiene sus límites. Un erudito como Champollion tuvo que trabajar con un puñado de textos, haciendo conjeturas y comparándolas una por una. Pero una IA moderna es diferente. Es una máquina de reconocimiento de patrones a un nivel que apenas podemos comprender. Investigadores de un proyecto universitario conjunto, llamémoslo Proyecto Anubis, alimentaron una nueva red neuronal con escaneos 3D de alta resolución de la piedra. Estos escaneos no son como las fotos. Capturan la superficie de la piedra a nivel micrométrico, a una profundidad de millonésimas de metro. Pueden detectar marcas microscópicas de cincel, pequeñas variaciones de profundidad y ángulo completamente invisibles a simple vista. Pero la IA no solo analizó la piedra. Fue entrenada con todos los textos egipcios conocidos hasta la fecha. Miles y miles de inscripciones de templos, papiros, textos médicos y advertencias en tumbas. Puede consultar toda la biblioteca conocida del antiguo Egipto en cuestión de segundos. Este ojo digital no se cansa. No tiene ideas preconcebidas ni prejuicios. No le enseñaron qué buscar. Simplemente busca patrones. Y encontró algunos que los eruditos habían descartado como errores de copistas o que simplemente habían pasado completamente por alto durante 200 años. Lo que muchos pasaron por alto es que la IA no solo traduce el texto, sino que también lo restaura. La piedra Rosetta está rota. Es solo un fragmento de una losa de acero mucho más grande, probablemente de más de 1 metro de altura. Le faltan la parte superior y los laterales. Durante siglos, los eruditos han hecho conjeturas fundamentadas sobre el contenido del texto faltante. La IA utiliza modelos predictivos, basándose en la gramática y el contexto de miles de otros decretos reales y textos religiosos. Puede calcular con una precisión asombrosa cuáles eran probablemente esas palabras que faltan. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la IA comparó los 3 textos. Durante 200 años se ha dado por sentado que son traducciones idénticas. La propia piedra lo afirma, pero la IA detectó miles de microinconsistencias. Pequeños detalles que se modificaron, frases que se añadieron en un idioma, pero se omitieron en otro. Conceptos fundamentalmente diferentes. Por decirlo suavemente, fue un shock. El primer hallazgo fue simple. Los 3 textos no dicen lo mismo. No se trataba de una traducción descuidada. No fue una casualidad. El análisis de la IA sobre la elección de palabras, la gramática y la estructura de las oraciones reveló un patrón claro y deliberado. Las diferencias eran sistemáticas. Las diferencias no fueron errores.
fueron intencionales. ¿Un error o una conspiración? El descubrimiento de inconsistencias en la traducción por parte de la IA destapó el caso por completo. Esto no era una clave. Era un conjunto de 3 mensajes diferentes, todos fingiendo ser uno solo. Era una brillante pieza de propaganda política de hace 2000 años. Para entender por qué, hay que entender la época en que se creó. El año 196 a.C. no fue una buena época en Egipto. El faraón Tami V era solo un adolescente. Había heredado el trono cuando tenía 5 años y el país, por decirlo suavemente, se estaba desmoronando. Una guerra civil masiva hacía estragos. Facciones rivales intentaban hacerse con el poder. Todo el reino estaba al borde del colapso. Los sacerdotes que escribieron este decreto no solo estaban honrando a un rey, intentaban desesperadamente mantener unido al país. Aquí es donde entra en juego la manipulación. El análisis de EA mostró exactamente cómo adaptaron su mensaje. Primero, está el texto griego antiguo en la parte inferior. Este era el idioma del gobierno de los gobernantes. Tommy pertenecía a una dinastía griega. El análisis de IA mostró que este texto es puramente pragmático. Es un documento político racional. Habla del rey como un benefactor, un administrador estable. Se centra en sus logros. Redujo los impuestos a los templos. Liberó prisioneros. Restableció el orden. Financió al ejército. Es un contrato legal diseñado para que la burocracia griega lo vea como un líder competente y generoso, un buen administrador. En segundo lugar está la escritura demoníaca en el medio. Este era el lenguaje común, la escritura del pueblo egipcio. La IA encontró que esta versión es similar, pero el tono es diferente. Se trata menos de política administrativa y más de tranquilidad. Es un mensaje público diseñado para mantener al pueblo tranquilo y asegurarles que el rey está de su lado, que los buenos tiempos están llegando. Es la versión de relaciones públicas. Está pensada para ser leída en voz alta en los mercados, pero el verdadero secreto, el que lo cambia todo, estaba en los jeroglíficos de la parte superior. Era el idioma sagrado, el idioma de los dioses, leído únicamente por los sumos sacerdotes y la élite culta. Y aquí es donde la IA descubrió que el texto se desvía por completo. No se trata solo de un decreto político. Es una pieza de teología avanzada, donde el texto griego dice Rey Tami el benefactor. El texto jeroglífico dice algo así como Rey de las tierras altas y bajas, hijo de Ra, imagen viviente de la luna, amado de Horus, que hace florecer ambas tierras. La IA descubrió que esta versión está repleta de asociaciones divinas, jerga religiosa compleja y metáforas sagradas. No solo honra al rey, sino que lo deifica. Confirma su estatus de Dios viviente en la tierra, una continuación directa de miles de años de tradición friónica. Fue una reinterpretación magistral. Los sacerdotes estaban jugando a 2 bandas. A los gobernantes griegos les presentaron un documento legal práctico, pero a los dioses y a su propia élite egipcia les presentaron un texto sagrado que reforzaba su poder y la naturaleza divina de la realeza. Estaban contando 2 verdades diferentes al mismo tiempo, pero esta mentira política ocultaba un secreto mágico mucho más profundo, lo que realmente significan las imágenes. El modelo de aprendizaje profundo de la IA no solo leyó las palabras, sino que analizó las imágenes. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Verán, los jeroglíficos son imágenes. Un pájaro es un pájaro. Una serpiente es una serpiente. Esto es lo que Champollion nos ayudó a comprender. Pero ¿y si ese fuera solo el primer nivel?
y si la forma en que se talló el pájaro tuviera un segundo significado. Esto es lo que descubrió la IA. Empezó a encontrar patrones que no tenían nada que ver con el lenguaje, sino con la teología visual. Lo que nadie te cuenta es que en el grabado jeroglífico sagrado, nada es casualidad. La IA descubrió que pequeñas variaciones artísticas que el ojo humano simplemente percibiría como estilo o la particularidad de un grabador eran en realidad un código oculto. Por ejemplo, la IA comparó los símbolos de aves en la piedra con miles de otros símbolos de aves de templos de la misma época. Descubrió que el ángulo específico del pico del ave, o si sus alas estaban extendidas o plegadas, no era aleatorio. Era una elección simbólica consistente. Un ave con el pico ligeramente abierto podía formar parte del texto público que representaba al sol, pero el pico abierto en sí mismo era un símbolo codificado independiente para infundir aliento o vida. La IA analizó la profundidad de los grabados. Descubrió que ciertos símbolos, como los de Dios o el orden, estaban grabados fracciones de pulgada más profundos que el texto político que los rodeaba. Esto les confería una sombra sutil, un énfasis invisible, a menos que se buscara. Era un mensaje oculto entre luces y sombras. Esta teología visual era un segundo idioma, un mensaje oculto tras el mensaje público, un mensaje que solo un sumo sacerdote e iniciado capacitado podía descifrar. La IA descubrió que el texto jeroglífico operaba en dos niveles simultáneamente. Por un lado estaba el texto público, el decreto que elogiaba al rey. Pero oculto en ese texto, entretejido en los trazos de los símbolos, había un segundo mensaje secreto. Este mensaje no estaba dirigido a los griegos, ni siquiera al pueblo llano. Era para los dioses. Esto cambia por completo el significado de la piedra. No es solo un decreto, es un hechizo grabado en piedra. Es un ritual activo diseñado para usar el decreto del rey como una forma de reforzar el orden divino del universo. Los sacerdotes usaban su deber político como tapadera para un ritual religioso de gran envergadura. En efecto, ocultaban su magia a plena vista, y lo que decía este mensaje oculto no tenía nada que ver con los impuestos. No era un decreto, sino un ritual. ¿Cuál era ese mensaje mágico secreto? La IA, reconociendo ahora el código visual, comenzó a cotejar los patrones no con decretos políticos, sino con textos religiosos. Analizó el libro de los muertos, las guías de rituales del templo y papiros mágicos, y encontró una coincidencia. El supuesto mensaje oculto no era tal. Era una fórmula. La IA descubrió que la secuencia de símbolos resaltados, los grabados más profundos, las aves angulares y las agrupaciones geométricas específicas formaban un texto coherente. Y este texto era un poderoso y complejo conjuro ritual. El propósito de este conjuro era restaurar Mahat, el concepto egipcio de orden divino, verdad y justicia, y desterrar activamente el concepto de caos, violencia y mentiras. Recordemos que Egipto se encontraba en medio de una brutal guerra civil. Para los sacerdotes, esto no era solo un problema político. Era un problema cósmico. El caos de la guerra civil provocó que el Isfet se extendiera libremente por el mundo y que la estructura misma del universo estuviera en peligro. Necesitaban hacer algo. La piedra Rosetta, concluyó la IA, era ese algo. Se trataba de un acto de magia masivo patrocinado por el Estado. El decreto público sobre Tommy V era solo el componente físico, la tapadera para un trabajo mágico mucho mayor. Al alabar al rey como el hijo divino de Ra, estaban restableciendo ritualmente su posición como guardián de Miat. Al grabar el decreto en 3 idiomas, unían simbólicamente todo el reino. Y al incorporar este conjuro visual secreto, extendían una red de poder divino sobre la tierra.
un conjuro para atar el caos y poner fin a la guerra. Esta es una revelación asombrosa. Creíamos que la piedra era un libro de historia, es un libro de conjuros. Los sacerdotes no solo eran buenos políticos, actuaban como defensores cósmicos del mundo, utilizando las únicas armas que tenían: el ritual, el símbolo y el secreto. Pero la magia que empleaban era más antigua y extraña de lo que nadie imaginaba, más antiguo de lo que pensábamos. Aquí es donde la historia da un giro, pasando de un misterio político a algo completamente distinto. La IA, con su memoria prodigiosa de cada texto egipcio, comenzó a detectar irregularidades en el idioma de la capa mágica oculta. Era, en una palabra, extraño. El análisis lingüístico de la IA reveló que la gramática y el vocabulario utilizados en este hechizo secreto eran arcaicos. No hablamos de un lenguaje anticuado, sino de un idioma del Imperio Antiguo. Un idioma con más de 1000 años de antigüedad. Incluso cuando se talló la piedra en el año 196 a.C., era como encontrar un párrafo de los cuentos de Canterbury de Chaucer oculto en un documento legal moderno. ¿Qué significaba esto? La primera teoría es la más lógica. Los sacerdotes estaban siendo intencionadamente arcaicos. Estaban utilizando el antiguo, sagrado y poderoso lenguaje mágico de sus ancestros para potenciar el hechizo. Era una forma de conectar a su nuevo rey de origen griego con los antiguos y poderosos faraones del pasado, una práctica común en contextos sagrados. Pero la IA propuso una segunda posibilidad, aún más sorprendente. La IA no se limitó a leer el texto. Analizó las marcas microscópicas del cincel, la trayectoria de la herramienta del antiguo tallador. Y lo que se descubrió sugiere que la superficie de la piedra podría no ser uniforme. Ciertas áreas de la piedra, particularmente donde se encuentran los jeroglíficos, muestran leves, casi imperceptibles rastros de grabados anteriores debajo del texto principal. Esto es una revelación impactante. Se volvió a grabar la piedra Rosetta. Es posible que esta losa de casi 500 kilogramos contuviera originalmente un texto más antiguo. Un texto de 1000 años atrás, que luego fue borrado y reescrito por los sacerdotes de Tomi. El análisis de las marcas de herramientas, realizado por la IA, coincide con el de un palmest, un documento que ha sido raspado y reutilizado. Esto abre un sinfín de interrogantes. Si fue tallada de nuevo, ¿qué decía el texto original? Era una fórmula mágica perdida tan poderosa que los sacerdotes quisieron apropiarse de su poder. ¿El registro de un rey olvidado? ¿O un secreto tan peligroso que los sacerdotes sintieron la necesidad de cubrirlo literalmente con su nuevo decreto de seguridad? La piedra que creíamos la clave de la historia podría ser una lápida que oculta una historia aún más antigua y secreta. Pero lo que faltaba en la piedra era aún más aterrador, llenando los vacíos. El descubrimiento final, y quizás más escalofriante, proviene de lo que no está allí. Como ya dijimos, la piedra Rosetta es un fragmento roto. La parte superior que contenía el texto jeroglífico más sagrado ha desaparecido casi por completo durante 200 años. Los eruditos simplemente se encogieron de hombros y asumieron que la parte faltante era más de lo mismo. Más elogios para el rey, más detalles sobre el decreto. Pero la IA, con su modelo predictivo, completó esos vacíos. Y lo que encontró no fueron elogios, fue una maldición. Utilizando su vasta base de datos de inscripciones de templos y textos arcaicos, la IA cotejó los fragmentos supervivientes. Descubrió que la estructura del decreto no coincidía con otros documentos políticos. Coincidía con conjuros de protección ritual y marcadores de límites diseñados para ahuyentar el mal.
predijo con alta probabilidad que la sección superior faltante de la piedra Rosetta contenía una advertencia ritual larga, compleja y aterradora. No se trataba simplemente de un cartel de no quitar. Se trataba de una sofisticada fórmula mágica que invocaba a los dioses egipcios Anubis Thoth y Sekhmet para proteger el decreto. Probablemente establecía graves consecuencias para cualquiera que moviera la piedra, la dañara o malinterpretara su significado sagrado. Los sacerdotes no solo honraban a su rey, sino que ponían trampa a su propio texto. Se aseguraban de que su gran hechizo, el oculto en el decreto, permaneciera activo e inalterado por toda la eternidad. Este descubrimiento transforma la piedra de un documento pasivo en un objeto activo, un talismán mágico con un sistema de defensa incorporado. Y durante 200 años ha permanecido en un museo, con su verdadero propósito completamente desconocido. Este descubrimiento no solo ha reescrito la historia, sino que ha desatado una guerra moderna, un símbolo del colonialismo. Este nuevo análisis de IA ha echado leña al fuego. El debate sobre la repatriación de las piedras Rosetta, que se encuentran en el Museo Británico de Londres, ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia. Para muchos egipcios, representan un símbolo de apropiación colonial, una reliquia tomada por los británicos a los franceses, quienes a su vez la habían tomado de Egipto. Fue confiscada durante un período en el que la voz de Egipto estaba silenciada. Durante décadas, Egipto ha solicitado formalmente su devolución. Y durante décadas, el Museo Británico se ha negado cortésmente, afirmando que la piedra es un artefacto global y que su mejor conservación se da donde está accesible a millones de personas. Pero este nuevo descubrimiento de IA cambia por completo el argumento. Lo que muchos pasaron por alto es que los arqueólogos e investigadores egipcios están presentando ahora un nuevo y poderoso argumento. No se trata solo de que se hayan llevado nuestras cosas. Se trata de que las han conservado durante 200 años sin siquiera saber qué eran. El argumento es que la erudición occidental, a pesar de todos sus recursos, pasó por alto el verdadero significado. Vieron una simple traducción, pero no captaron la magia, la teología, el código visual. Los investigadores egipcios sostienen que su profundo conocimiento cultural de los matices de su propia herencia les habría permitido percibir estas capas. Aquí es donde la tecnología se convierte en un arma. Las imágenes 3D de alta resolución y las bases de datos de acceso abierto están igualando las condiciones. Hoy en día, cualquiera con el software adecuado puede analizar los grabados de las piedras Rosetta con un detalle extraordinario desde El Cairo o Nueva York. Esta igualdad tecnológica pone en tela de juicio la antigua idea de que los artefactos deben permanecer en museos occidentales para su estudio. El debate ahora trasciende la propiedad. Se trata de equidad intelectual y justicia histórica. A medida que la IA sigue revelando nuevas dimensiones de la piedra Rosetta, el debate sobre su paradero se vuelve más urgente. Pero mientras los políticos se disputan la piedra, los académicos libran su propia batalla. Los expertos están en pánico. Si crees que los científicos siempre discuten con calma las pruebas y llegan a conclusiones racionales, es evidente que nunca has visto a los arqueólogos debatir sobre los hallazgos de la IA. La respuesta académica a las revelaciones de la piedra Rosetta ha sido sumamente polarizada. Defensores apasionados y escépticos acérrimos se enfrentan en lo que se ha convertido en uno de los debates más acalorados de la egiptología en los últimos tiempos. Mucha gente está entusiasmada con esto. Por un lado, están los investigadores apasionados por la tecnología que creen que la IA está revelando verdades que los prejuicios humanos y la limitada capacidad de reconocimiento de patrones han mantenido ocultas durante siglos. Señalan la coherencia de los hallazgos de la IA
el hecho de que el código visual se repita en otros textos del mismo período. Para ellos, esto demuestra que debemos replantearnos nuestra confianza en las traducciones tradicionales. Por otro lado, están los egiptólogos experimentados que han dedicado toda su carrera al estudio de estos textos. Muchos de ellos son profundamente escépticos. Argumentan que los sistemas de IA pueden identificar correlaciones, pero no pueden comprender verdaderamente el significado, el contexto ni los matices. Afirman que los textos antiguos requieren un toque humano que los algoritmos simplemente no pueden proporcionar. Hay profesores que han escrito libros sobre la piedra Rosetta, a quienes se les dice que el trabajo de toda su vida se basa en una traducción superficial y defectuosa. No solo discuten, sino que gritan. La brecha generacional es evidente. Los investigadores más jóvenes tienden a ser más receptivos, mientras que los académicos de mayor edad son más escépticos. Pero no se trata de una división simple. Lo que hace que este debate sea tan intenso es que no se trata solo de la piedra Rosetta. Se trata del futuro de todo el campo de estudio. Si se toman en serio los hallazgos de la IA, esto implicaría potencialmente revisar miles de traducciones. Significaría que nuestra visión del antiguo Egipto podría ser errónea. ¿Y qué hay de los rollos del Mar Muerto, la epopeya de Gilgamesh? Los códices mayas y otros textos descifrados ya se están introduciendo en estos nuevos modelos de IA. Esto no es solo un quebradero de cabeza académico. Es un desafío fundamental a la autoridad y la experiencia de toda una disciplina académica. A nadie le gusta que le digan que el trabajo de toda su vida podría tener fallos. Y como siempre donde hay misterio, hay conspiraciones. El último secreto de la piedra. En cuanto esta noticia llegó a los medios internet, hizo exactamente lo que mejor sabe hacer. Se descontroló por completo. En cuestión de horas, el escándalo digital se extendió rápidamente. Los foros se incendiaron. Las secciones de comentarios de los videos se llenaron de repente de autoproclamados expertos que afirmaban tener todas las respuestas. Los descubrimientos de la IA, esos hallazgos complejos y llenos de matices sobre lenguas antiguas, fueron lamentablemente aprovechados por todos los grupos imaginables, impulsando historias alternativas. Algunos entusiastas, de esos que ven astronautas antiguos en cada grabado, interpretaron inmediatamente los hallazgos como una prueba irrefutable. Esto era todo. Esta era la prueba que habían estado esperando. Claramente argumentaban los antiguos egipcios tenían acceso a tecnología avanzada o a algún tipo de conocimiento secreto perdido. Tal vez provenía de la Atlántida, tal vez de un cometa que pasó cerca, tal vez de extraterrestres. Señalaron los nuevos significados con múltiples capas que la IA descubrió como prueba definitiva de algún tipo de civilización sobrenatural. ¿De qué otra forma, se preguntaban, podría un pueblo primitivo incorporar tantas capas de significado en un solo texto? Debieron haber recibido ayuda. Para que quede absolutamente claro, esto no es lo que afirman los investigadores, ni mucho menos. Los sistemas de escritura complejos, los significados ocultos y las metáforas con múltiples capas no requieren nada sobrenatural, no requieren alta tecnología ni visitantes de otro planeta. Son producto de la fuerza más poderosa de la Tierra, la inteligencia humana y una cultura rica y desarrollada. Eran personas con una sociedad, una religión y un sistema político complejos. Por supuesto, su escritura era igual de compleja. Sugerir que necesitaban extraterrestres para escribir es francamente un insulto a su genialidad. Luego, por supuesto, viene la otra cara de la moneda de la teoría de la conspiración. Esta perspectiva sugiere que los académicos, investigadores e historiadores han sabido de estas discrepancias durante años, quizás incluso décadas, pero las ocultaron deliberadamente al público. ¿Por qué? Para proteger su frágil reputación académica, para asegurar sus puestos de trabajo
para proteger la versión oficial que han estado difundiendo en libros de texto polvorientos durante siglos. Esta visión cínica ignora por completo la realidad de la ciencia y la historia. Suena genial en una película, pero en la vida real, a los científicos y académicos les encanta descubrir cosas nuevas. Viven para desafiar las ideas preconcebidas. Así es, literalmente. ¿Cómo se construye una carrera académica exitosa? No te haces famoso por estar de acuerdo con el autor del libro de texto de hace 50 años, sino por demostrar que está equivocado. La idea de que una vasta conspiración de historiadores se esconde en una habitación oscura ocultando la verdad simplemente no se sostiene. Así que hablemos con franqueza por un momento. Vamos a filtrar el ruido de Internet. ¿Acaso todo esto sucedió de la noche a la mañana? ¿Es cierto este nuevo descubrimiento de Ayacin? Duda estamos en los albores de esta nueva tecnología. Los modelos de AI apenas comienzan a desarrollarse, pero lo que esta IA nos muestra con escalofriante claridad es que la historia simplificada que nos contaron en clase es solo eso, una historia simplificada. Es la versión infantil, el resumen de una página de una epopeya de 1000 páginas. Nos falta un detalle clave. Sí lo hemos pasado por alto durante 200 años desde que creímos haber descifrado el código. La cuestión es que esto no tiene que ver con extraterrestres. No se trata de una conspiración académica global. La verdad es aún más extraña e infinitamente más fascinante. Resulta que los seres humanos que vivieron hace más de 2000 años eran tan inteligentes, tan astutos políticamente y tan complejos espiritualmente que podían ocultar múltiples mensajes completamente diferentes a plena vista. Tomaron una enorme roca y la transformaron en un tratado político, un himno divino, un conjuro mágico y una tregua cultural, todo al mismo tiempo. Piénsalo. Era un comunicado grabado en piedra que anunciaba a la población inquieta que el rey tenía el control y que los poderosos sacerdotes finalmente estaban de su lado. Era un himno divino que alababa a los dioses para asegurar su favor y una buena cosecha. Era un conjuro mágico, con los jeroglíficos mismos a los que se les atribuía el poder de activar la realidad y hacer eterno el decreto del rey. Y era una tregua cultural escrita en 3 alfabetos diferentes para que todos los grupos importantes del reino, los sacerdotes, el gobierno y el pueblo, pudieran leer el mismo mensaje y, por primera vez en mucho tiempo, estar en sintonía. La IA no encontró extraterrestres. Nos encontró a nosotros mismos en toda nuestra brillante, caótica y misteriosa complejidad. La máquina finalmente nos permitió ver la mente de los seres humanos que esculpieron esa piedra. Si la piedra Rosetta era tan compleja, ¿qué otras verdades son solo una tapadera? ¿Qué debería descifrar la IA a continuación? Comparte tu opinión abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte.